En esta sesión vamos a continuar con Julia. Vamos a aprender a cómo vamos a trabajar con Julia. Más que nada entender cómo vamos a introducir código en Julia. Y para esto tenemos tres alternativas, que es directamente sobre el REPL de Julia o sobre la terminal. Podemos estar trabajando ahí. El único inconveniente que tiene esta parte es que cuando nosotros estamos ejecutando Julia por otra ocasión y queremos utilizar un programa previo, tendríamos que volver a escribirlo. ¿Vale? Se guardan en la memoria de Julia los comandos que nosotros hemos ejecutado, pero de todos modos tendríamos que estar buscando entre todos los que ejecutamos en una sesión anterior los que nos estén interesando. Entonces, para evitar este problema, lo que vamos a hacer es o trabajar con archivos de código fuente de Julia desde un editor de texto, que es lo que yo voy a estar haciendo, o podemos utilizar como alternativa Jupyter. Jupyter es una herramienta visual para programar en Python que nos permite mostrar resultados hechos en Python. Solamente que hay una adaptación de dicha herramienta que soporta el trabajar con Julia. Esto se debe a que Julia, como les mencioné en alguna otra ocasión, ya es un lenguaje de programación basado en Python. Entonces no es tan difícil adaptar cosas que se tienen en Python, adaptarlas a Julia. Es más, librerías que tenemos en Python las podemos utilizar en Julia. Por ejemplo, como mero dato histórico, cuando Julia eh, es lanzado en sus versiones 0. Ni siquiera en sus versiones beta, en sus versiones 0.7, 0.8 aproximadamente, utilizaba la librería de Python para realizar gráficas. Hoy en día ya tiene su propia librería para hacer gráficas, pero anteriormente utilizaba la de Python directamente. Entonces, vamos a trabajar de esas dos maneras. Una es utilizando un editor de texto, que en mi caso particular voy a utilizar Code de Microsoft, Visual Studio Code. Existen alternativas, por ejemplo, para Windows tenemos Notepad++ o Notepad++, como le gusten llamar. Y también tenemos para diferentes plataformas Sublime Text. Son alternativas. Yo voy a utilizar con Visual Studio Code, ¿vale? Ahí voy a generar el código fuente de nuestro programa, del programa que estemos realizando, y lo voy a ejecutar directo desde la terminal. Voy a entrar al REPL de Julia y ahí voy a estar trabajando. Como primer caso, vamos a nosotros trabajar directamente desde la terminal en Julia. ¿Qué es trabajar Julia directo desde la terminal? Bueno, cuando abrimos una terminal, ya sea en Mac, Linux, Windows, en Mac y Linux solo buscan terminal y ejecutamos la terminal. Yo aquí ya la tengo ejecutada. En Windows ustedes pueden utilizar el PowerShell, pueden utilizar el símbolo de sistema o pueden utilizar, si así lo quieren, directamente el programa de Julia, que ya les abre una terminal. Entonces yo inicio Julia en este caso, ¿vale? Solamente que déjenme salir un poco. Voy a utilizar estos comandos de cd. Estos comandos son para navegar en cualquiera de las terminales que estemos trabajando. ¿Vale? En el caso del Mac, Linux y el PowerShell, que son terminales basadas en Unix, los comandos son análogos. Entonces aquí escribo cd, es para cambiarme de directorio. Me voy al directorio de mis documentos. Documentos. Diagonal. Tengo una carpeta específica para Julia. Entonces, ¿cómo funcionan los comandos de la terminal? Bueno, prácticamente esto quiere decir change directory. Entonces, cuando escribimos cd, quiere decir que nos vamos a mover del directorio donde está iniciada mi terminal a este directorio. La forma de escribir los directorios puede cambiar directamente en cada sistema. Para Windows tienen que asegurarse de que no utilice la diagonal invertida. Entonces en este caso escribo documentos, diagonal Julia. Ya estoy en mi carpeta de Julia, vean que ya me cambió. ¿Cómo puedo asegurarme de ver los archivos que tengo? Si están utilizando Mac, Linux o el PowerShell, pueden escribir ls. En este caso no me da resultados porque no tengo ningún archivo en dicha carpeta. ls lo que va a hacer es de list, va a enlistar todos los archivos
que tenemos en la carpeta donde nos encontramos. Esta carpeta que está indicando aquí en azul. Yo estoy en la carpeta documentos y estoy en la sección de Julia. Entonces, como no tengo ningún archivo aquí, en este caso pues ya no me pone ningún resultado. En cuanto ya tenga archivos aquí, ya voy a empezar a ver una lista de archivos. Si yo escribo pwd, me muestra toda la ruta para llegar a esta carpeta. Entonces, si yo escribiera cd y toda esta ruta, ¿vale? Toda esta, diagonal home, diagonal Julia, llegaría otra vez al mismo directorio. ¿Por qué acá arriba no tuve que escribir toda la ruta que está diciendo home gtys? Es porque en este caso, en la carpeta principal o la carpeta raíz de la terminal donde se inicia la terminal, es justamente esta de home y mi nombre de usuario. En este caso, esta es la que se está utilizando. Ya después comenzamos con documentos y con Julia. Dentro de la carpeta de mi usuario está la de documentos y la de Julia está dentro de la carpeta de documentos. Entonces así podemos cambiar directamente al directorio. Si nosotros solamente escribimos cd sin ningún argumento y no le pasamos ninguna ruta, regresamos a la carpeta raíz de nuestra terminal. ¿Vale? Entonces yo escribo cd home gtys y con las flechas de arriba y abajo del teclado podemos repetir comandos que hayamos escrito previamente. Con la flecha de arriba regresamos a los previos y con la flecha de abajo avanzamos hacia los más recientes hasta llegar a introducir un nuevo comando. Entonces, ¿por qué me muevo en esto? Porque ahora, una vez que inicio Julia ya comienza directamente en la carpeta donde yo me encuentro ubicado en la terminal. ¿Cómo lo puedo comprobar? Recuerden que entro al modo shell de Julia utilizando el punto y coma. Ya estoy en modo shell. Recuerden que en Windows tienen que escribir PowerShell o CMD para iniciar una terminal. En Linux no es necesario, yo ya puedo utilizar el comando pwd directamente y ya me muestra la raíz donde estoy ubicado. Regreso al modo Julia y ya puedo trabajar aquí. En este caso, en la terminal, yo ya puedo introducir mis programas o el código que yo vaya a querer que se ejecute. Recuerden que REPL es read, eval, print, loop. Entonces en este caso escribo a igual a 2, me crea una variable donde se almacena el 2, escribo b igual a 3, me crea una variable con 3, esto lo vamos a entender más adelante, y luego escribo a más b y ya me da el resultado de 5. Ahora, si yo aprieto la combinación de teclas control más la tecla L, limpio la terminal de Julia. Esto lo voy a estar haciendo consecutivamente para que todo se vea en la parte de arriba y no se vean partes, no se quede todo hasta abajo. Entonces, yo ya tengo A más B, guardados, ahí están, me da el valor 5. Lo voy a guardar eso en una variable C, A más B, y luego voy a imprimir el valor de C otra vez. ¿Vale? Recuerden que los anteriores solamente se hacen porque estoy en un loop constante, estoy en iteraciones consecutivas e infinitas con cada instrucción que yo le vaya dando a Julia. ¿Vale? Ahora, yo puedo trabajar todo mi programa directo desde aquí, pero como les mencioné, la desventaja de esto es que si yo en otra sesión quisiera volver a utilizar todo ese código, no lo podría reutilizar directamente. Tendría que utilizar, por ejemplo, las flechas de arriba y abajo para acceder a la memoria de Julia. ¿Vale? Aquí tendría que acceder a la memoria de Julia, los comandos que he insertado y volverlos a ejecutar todos. Tendría que ejecutar en la siguiente sesión desde A igual a 2. Es más, voy a salirme de la sesión con control D, vuelvo a iniciar sesión, Julia. Y si yo escribo C igual a A más B, pues me va a marcar un error. Porque en esta nueva sesión no tengo las variables A ni la variable B. Entonces tendría que volver a escribir con las flechas de arriba y abajo. Puedo navegar en la memoria de Julia, la cual hay que tener en cuenta que es finita. Es otra gran desventaja. Tenemos A igual a 2, B igual a 3 y C igual a A más B.
Y ahora en esta nueva sesión ya tengo otra vez esos 3 comandos ejecutados. Así es como puedo trabajar en la terminal de Julia, en el REPL de Julia. Pero esto no es óptimo justamente por ese pequeño problema. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos 2 alternativas. La primera es trabajar con un editor de texto. Esto que tengo aquí es un editor de texto, que es Code. ¿Vale? Code lo que me permite es desarrollar todo el código fuente de un programa, y la gran ventaja que tiene es que este editor de texto está enfocado a lenguajes de programación. Lo que quiere decir es que me da un esquema de colores para determinar qué palabras son instrucciones de mi lenguaje de programación, qué palabras son variables, qué símbolos significan operaciones o cosas así. Tiene un esquema de colores ya programado para determinarme esas cosas. Tiene otras herramientas, por ejemplo, mostrarme el número de líneas de código de todo mi archivo. Así puedo localizar errores, porque si ustedes se dan cuenta, cuando Julia, aquí está, cuando estamos trabajando en Julia, bueno, pues aquí todavía no me lo muestra directamente. Aquí como la línea inmediata donde está el error es en esta, por ejemplo, pero Julia, cuando trabajamos con archivos, nos va a marcar en qué línea, y de hecho esto es en cualquier lenguaje de programación, en qué línea está el error. Entonces, un editor de texto enfocado al desarrollo de software o enfocado a la programación, si lo quieren ver así, siempre nos va a mostrar las líneas de nuestro archivo y podemos identificar más fácil dónde está el error. Es más, podemos hasta identificar el punto preciso, porque algunos compiladores o algunos lenguajes de programación nos van a marcar la línea donde está el error, la línea de código, y la columna donde está el error, que no es otra cosa más que el carácter, el número de carácter en la línea donde está nuestro error. Entonces, así podemos trabajar en Julia de una manera óptima. ¿Necesito un editor específico para Julia? No. Podemos utilizar cualesquiera editores que nosotros utilicemos. En mi caso, estoy utilizando Code, el de Microsoft. Si yo busco Code Microsoft, me manda a la página de Visual Studio, donde tenemos diferentes versiones. Tenemos Visual Studio para Mac y Visual Studio Code. En este caso, yo estoy utilizando Visual Studio Code. ¿Vale? Los otros programas son enfocados, son entornos de desarrollo también, pero están enfocados a lenguajes muy específicos, a crear programas más complejos, lo que requiere una mayor administración. No quiere decir que con Code no podamos hacer eso, pero en Code la administración depende prácticamente de nosotros y las extensiones que nosotros tengamos habilitadas o que estén disponibles incluso. Mientras que Visual Studio ya viene preparado para todo eso. Entonces vamos a escoger Visual Studio Code. Tiene versiones de Windows, tiene versión de Mac, tiene versión de Linux, tanto para las distribuciones basadas en Debian, como pueden ser Ubuntu, Linux Mint, el propio Debian, o distribuciones basadas en Red Hat, como pueden ser Fedora u OpenSUSE. Entonces, aquí podemos escoger la versión que nosotros queramos. La instalación es directa, no hay ningún problema. Solo recuerden que vamos aquí a Visual Studio Code, buscamos el de Visual Studio Code, lo descargamos y la instalación no va a haber ningún problema. Lo abrimos, en este caso déjenme quitar la pantalla completa. Este es el entorno completo de Visual Studio Code. Y aquí es donde yo voy a estar trabajando. Aquí vamos a generar el código fuente de Julia. ¿Qué es el código fuente? Pues no es más que un archivo que contiene una serie de instrucciones que va a realizar nuestro programa. ¿Cómo comienzo a crear un archivo? Bueno, una recomendación: cada vez que vayan a utilizar una herramienta o un programa de manera frecuente, es conveniente que se aprendan los atajos del teclado. ¿Cuáles son los atajos del teclado? Bueno, aquellos que en automático nos permiten ejecutar una operación dentro de un programa. Por lo regular, vienen indicados aquí en la barra de herramientas. Viene indicado qué combinación de teclas debemos de presionar para realizar esa acción.
Por ejemplo, yo quiero crear un nuevo archivo de texto que me dice que es con control N, aunque en este caso pues voy a utilizar el mouse. Entonces, aquí ya me creó un archivo de texto. Lo único que podemos, bueno, de momento lo único que podemos hacer es comenzar a escribir, o podemos seleccionar de una vez el idioma, se refiere al lenguaje de programación que estamos utilizando. Le doy seleccionar y aquí podemos buscar el de Julia. Aquí está. Podemos seleccionar Julia, ¿vale? En este caso nos lo está marcando en esta parte. Y con eso va a reconocer que vamos a escribir código de Julia. ¿Es necesario hacer todo esto de darle clic en seleccionar un idioma? Realmente no, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, en este caso voy a hacer control S. Con control S lo que hago es ejecutar, evitarme el darle archivo, guardar, ¿vale? Aquí ya me abre la carpeta donde yo voy a trabajar. En este caso es GTI, es documentos y Julia. Escojo un nombre para mi archivo. En este caso, bueno, vamos a ponerle inicio.jl. Es importante que la extensión o que después del nombre de nuestro archivo pongamos un punto y después pongamos JL. A esto se le llama la extensión del archivo. Es sumamente importante que la pongamos como .jl para que nuestro editor reconozca que es un archivo de Julia. En este caso ya en automático detectó que el lenguaje es de tipo Julia, o el lenguaje de programación que voy a utilizar es de tipo Julia. De hecho, si ustedes ven aquí, aparece el icono de Julia. Aquí también aparece el icono de Julia. Digo, no aparecen los tres colores que estamos acostumbrados cuando vemos el icono de Julia, que son verde, rojo y morado, sino que solamente aparece en morado. Pero ese es el icono de Julia para Code. Entonces, a partir de este momento, yo ya puedo escribir código de Julia aquí. ¿Cómo lo podemos utilizar? Bueno, inicio poniendo mi variable a igual a 2. Eso es una línea de código. Vean que el editor aquí me muestra un 1. Es mi línea 1. Luego escribo b igual a 3. Mi línea 2. Y luego escribo c igual a más b. Entonces, este va a ser todo mi archivo. ¿Vale? Aquí me está mostrando todo el código que yo tengo. No estoy viendo una respuesta inmediata como en el caso del RPL de Julia. Vuelvo a apretar control L, ¿vale? Para verlo así. No me está dando una respuesta en este caso inmediata porque aquí en el código pues no estamos en el RPL. Entonces no seguimos la misma filosofía de read, eval, print, loop. Por tanto, aquí tenemos que esperarnos hasta que ejecutemos este archivo dentro de Julia. Bueno, ya lo tengo ejecutado. Doy control S para guardar, ¿vale? Aquí otra vez para evitarme tener que dar archivo y guardar, escribo control S. Déjenme volver a poner esto en pantalla completa. Esto es para que no haya distractores al momento de estar trabajando. Meto pantalla completa y aquí ya solamente nos enfocamos en el código. Oprimo control S. Vean que ya desapareció el círculo y ahora solamente aparece esto. Esto es para cerrar nuestro archivo, ¿vale? Vean que también si yo paso el mouse sobre ese botón, me aparece que dice que se va a cerrar y aparece la combinación de teclas que tengo que utilizar o el atajo del teclado que tengo que utilizar para cerrar esta pestaña, este código. Entonces con control W lo puedo cerrar, ¿vale? Y aquí, bueno, pues ya lo guardé, ya desapareció el círculo que estaba aquí. Quiere, en lugar de del clásico icono para cerrar, ya desapareció el círculo, quiere decir que ya está guardado. Si vemos un círculo al lado del nombre del archivo en la misma pestaña, quiere decir que no hemos guardado los cambios que nosotros vamos a hacer. Si queremos ver reflejado cualquier modificación que hayamos hecho en el programa cuando lo ejecutemos en Julia, tenemos que asegurarnos de haber guardado siempre. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer en Julia? Bueno, en Julia pues tenemos dos opciones, ¿vale? Me salgo. La primera es escribir Julia, ubicarme en la terminal en el directorio donde está mi archivo. Déjenme comprobar que aquí está mi archivo. Recuerdan el comando ls de list
para ver todos los archivos en esta carpeta, vean que ya aparece inicio.jl. Si yo escribo Julia inicio.jl, esto ya me ejecuta el archivo que está aquí. Y se preguntarán, pero ¿por qué no me dio ninguna respuesta si me tenía que devolver 5? Bueno, lo que pasa es que yo no le estoy diciendo jamás que me imprima el 5. O bueno, que me imprima el valor que está guardado en C. Julia sí hizo todo esto. Creó una variable con el valor 2, creó una variable con el valor 3 y luego sumó esas dos variables y las guardó en el archivo C. Pero jamás le dije que lo imprimiera. Pero como nosotros no vamos a estar enfocados en ese tipo de programación, quiero estar viendo los resultados que se van obteniendo del archivo, pues entonces hacemos Julia. Para entrar en Julia, ¿vale? Me aseguro de moverme hacia la carpeta donde está mi archivo. En este caso entro. Esto solamente es entrar al modo shell para comprobar que sí está el archivo inicio.jl donde estoy ejecutando Julia. Regreso al modo Julia. Recuerden que para regresar es con la tecla de retroceso. Para entrar al modo shell es con el punto y coma. Y entonces ahora vamos a hacer include. Abro un paréntesis. Inicio comillas. Y pongo todo el nombre del archivo, inicio.jl. ¿Vale? Y cierro las comillas y cierro el paréntesis. Doy enter y en este momento incluso me devuelve el 5 que me devolvía el C de igual a A más B. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Cada vez que nosotros utilizamos la instrucción include, veremos después que esto es una función. Cada vez que nosotros utilizamos la instrucción include y dentro del paréntesis y dentro de las comillas ponemos el nombre del archivo .jl, lo que hace Julia es ejecutar todas estas líneas de comando, el A, el B y el C. Vean que aquí acabo de iniciar una nueva sesión en Julia. Por tanto, no debería de estar la variable A. Pero la variable A ya está registrada. ¿Por qué? Porque cuando hicimos include el archivo .jl donde teníamos nuestro código, en automático Julia ya generó todo esto, todas estas instrucciones dentro de nuestro REPL, dentro de nuestro entorno, evitándonos el tener que estar trabajando o volviendo a tener que escribir la A, la B y luego la C. Si yo escribo C, vamos a hacer así, ¿vale? Además, cuando yo hago include inicio.jl, Julia me va a mostrar el último resultado que haya en mi archivo de código fuente. En toda mi fuente o en todo mi código de mi programa, la última línea, si da una respuesta, Julia me la va a mostrar aquí. Entonces, ya a partir de este momento podemos trabajar con código. Bien, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en mi editor de texto, yo les comenté que podemos utilizar, bueno, antes de resumidas cuentas, bueno, lo voy a dejar un poco para después de esto. En resumidas cuentas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, abro mi editor de código, creo un nuevo archivo. Ese archivo le pongo el nombre que yo quiera con la extensión .jl para indicar que es un archivo de Julia. Escribo todo mi código, lo guardo. Ahora, inicio una sesión de Julia en la carpeta donde está guardado mi archivo y hago include inicio.jl. Include debe de tener como argumento, entre comillas, el nombre del archivo que estoy tratando de incluir con todo y la extensión .jl. Entonces, así puedo trabajar directamente con comandos. Ahora, ¿cuál era la acotación que quería hacer hace un momento? Bueno, yo les dije que pueden utilizar otros editores. ¿Qué otros editores podemos utilizar? Pueden utilizar el propio bloc de notas de Windows, aunque no se los recomiendo porque es muy simple. En Linux pueden utilizar el editor de texto que venga en su propia distribución. De hecho, la gran ventaja es que este editor de texto ya está configurado incluso para programar, solamente que no detecta todos los lenguajes. Julia es un lenguaje relativamente reciente y no siempre trae soporte por default. ¿Qué otros pueden utilizar? Bueno, podemos utilizar Notepad++, este que está aquí. Este es exclusivo para Windows.
Hay algunas alternativas de este para Linux. Bueno, algunos se han hecho adaptaciones de esta versión de Windows, como es open source, o sea, el código lo podemos utilizar para crear nuestra propia versión de Notepad++. Se han hecho versiones para Linux, llevan otro nombre, la verdad no lo recuerdo. Por lo regular vienen en el gestor de software que ustedes estén utilizando. Aquí podemos descargar este es uno. Así es como se ve Notepad++ en Windows. Es una buena alternativa, es de los más ligeros, más simples. ¿Qué otro podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar Sublime Text, aunque este no es gratuito, ¿vale? Podemos utilizar este. Antes había otro por parte de la comunidad de JIT, que eran Atom, pero este ya dejó de darle soporte. Por eso hoy en día prefiero utilizar Code. Entonces, podemos trabajar directo desde la terminal con Nano. Nano es un editor de terminal muy sencillo que se puede ejecutar desde aquí. ¿Dónde está la terminal? Aquí está la terminal. Salgo directamente a la terminal. Puedo escribir Nano y entro a un editor de texto demasiado simple desde terminal. Puedo utilizar Vim. Vim ya es un editor de texto bastante viejo, pero demasiado potente. Es muy potente. Podemos utilizar el que nosotros queramos. No estamos restringidos. Tenemos muchos editores. Entonces yo voy a estar trabajando con Code. No voy a utilizar herramientas muy específicas de Code. Incluso hay una herramienta para crear proyectos de Julia. La tengo instalada, pero no la voy a estar utilizando. Me voy a quedar con lo básico de Code, el poder escribir código. Entonces, esta es la forma en que podemos trabajar Julia mezclando editor de texto y la terminal. ¿Cuál es la otra forma de trabajar con Julia? La otra forma de trabajar con Julia es lo que se conoce como iJulia, que es iJulia o iJulia. iJulia. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Instalación. Le doy aquí en Home. iJulia es una adaptación de un editor para Python, de un editor visual para Python, que se llama Jupyter. ¿Vale? Jupyter. Cuando buscamos Jupyter, ¿vale? Este programa permite crear reportes, si lo queremos ver así, de Python. O sea, su filosofía original es Python. Podemos meterle extensiones para otros lenguajes, pero la idea original es Python. De hecho, lo que buscamos de aquí es utilizar lo que se conoce como notebooks. Estos notebooks nos permiten escribir código de ciertos lenguajes de programación, ejecutarlo, ver la respuesta inmediatamente y agregarles textos personalizados con un lenguaje que se llama Markdown, que es un lenguaje similar a HTML, solamente que no solo interpreta instrucciones en HTML, sino tiene sus propias instrucciones que facilitan un poco el resaltar texto, el crear títulos y nos permite crear una presentación de código. Este es muy utilizado, por ejemplo, para cuando queremos presentar análisis de datos, porque podemos mostrar nuestras gráficas a partir de un código que nosotros hayamos escrito, podemos darle una explicación de lo que representa cada gráfica, podemos hacer bastantes cosas. Entonces, lo que nos interesa, el completo es JupyterLab, lo que nos interesa es trabajar con los notebooks. Entonces, no tengo que instalar Jupyter. Si ustedes quieren trabajar Jupyter con Python, sí tendrían que instalarlo. Pueden utilizar pip o pueden utilizar Anaconda, eso es independiente, no vamos a entrar aquí. Vamos a utilizar... ¿dónde está? 4, 5, aquí. Vamos a utilizar iJulia. iJulia es Jupyter. Él se va a encargar de instalar Jupyter para nuestro trabajo y se va a encargar de darle soporte para que reconozca el código de Julia. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, bien, para comenzar a utilizar iJulia o Jupyter, lo que podemos hacer es, iniciamos en Julia, ¿vale? Déjenme darle control L, iniciamos Julia, y ya cuando iniciemos vamos a instalar el paquete de iJulia. ¿Cómo instalo un paquete en Julia? Bueno, para instalar un paquete puedo utilizar el comando using pkg. Bueno, con using
lo que estoy haciendo es mandar a llamar un paquete que tenga adaptado para Julia o un módulo que yo haya creado. En este caso vamos a crear uno propio de Julia, que es el módulo PKG. El módulo PKG de Package lo que hace es encargarse de la instalación y la administración de las librerías de Julia. ¿Qué son las librerías? En resumidas cuentas, es colección de código ya escrita. Código de Julia. Le doy using PKG. Vean que no me dio ningún resultado porque lo único que hace es mandar a llamar todo el código que tenga almacenado PKG y que yo lo pueda utilizar. Es el análogo de include, pero no para un archivo mío, no para un archivo JL, sino para una librería que tenga o un módulo que tenga adaptado para Julia. Entonces, con using PKG ya mandé a llamar la librería PKG. ¿Qué pasa si escribo un nombre que no esté en Julia? En este momento me va a marcar error porque no encuentra la librería PKGST. No existe de momento en Julia. Por tanto, no puede importar todo el código que tenga PKG. ¿Vale? Pero con using PKG yo ya hice el comando correcto. Entonces, vuelvo a dar control L. Ya traje todo el paquete PKG. Y ahora podemos utilizar pkg.add.add y escribimos iJulia, entre comillas, así. ¿Vale? ¿Qué estoy diciendo aquí? Bueno, estoy llamando al paquete PKG, a la librería PKG, y la función que añade librerías. En este caso, la función que añade un paquete nuevo para Julia o una librería nueva para Julia es add, y entre paréntesis y entre comillas después pongo el nombre de la librería que quiero instalar. Doy enter, ¿vale? Va a comenzar la instalación. En este caso me la está actualizando. Yo ya, bueno, ni siquiera la actualizó, nada más se encargó de revisar. Yo ya tengo instalado iJulia, entonces por eso ya me marca esto. Pero aquí va a comenzar a descargar todo lo necesario para comenzar Jupyter con Julia. No está instalado todavía Jupyter. Jupyter se va a instalar en un paso posterior. No necesitamos irnos a la página de Jupyter, que era control 7, ¿cuál era? Control 5. No necesitamos irnos aquí, ¿vale? Déjenme ver aquí. Para descargar Jupyter necesitamos, bueno, el paquete iJulia se va a encargar de todo eso. Ahora, ¿cómo comenzamos a trabajar con iJulia? Ya una vez que utilizamos pkg add iJulia, ¿vale? Ya lo tenemos instalado lo necesario. No es la única forma de instalar paquetes. Julia en el REPL tiene un modo PKG. El modo PKG o modo package permite evitarme el tener que hacer using y luego pkg add. ¿Cómo entramos a eso? Bueno, escribimos o presionamos el corchete, la tecla de corchete, de cerrar corchete, y entonces entro en el modo PKG. Entonces, ¿qué tecla necesito apretar? La de corchete, ¿vale? Cuando yo apriete la tecla de cerrar corchete, entro al modo PKG. Y en el modo package yo puedo escribir add y otra vez entre comillas iJulia. Y me instala iJulia. ¿Vale? Déjenme ver si escribí bien. Add. Perdón, en el modo PKG es así. Add iJulia. Y ya en automático me lo añade. ¿Vale? Aquí se me había pasado. En el modo PKG ya no es necesario ponerlo entre paréntesis porque no estamos llamando una función. ¿Vale? Ya estamos entrando directamente a la acción o al comando add del modo PKG. Igual que en el modo shell, con retroceso regreso a Julia. Entonces, igual me instalaría toda la librería de iJulia. Ahora, ¿por qué me interesa la librería de iJulia? Porque necesito comenzar un notebook. Escribo el comando notebook en el modo Julia, abro paréntesis
Y luego necesito dos parámetros en específico. Uno, el de dir, ¿vale? Que en este caso yo pongo home, mi nombre de usuario, documentos, Julia. ¿Vale? Así. Todo entre comillas, toda la ruta donde voy a trabajar con Jupyter la tengo que escribir entre comillas. Y es dir igual a, abro comillas, toda la ruta del directorio. Ahorita veremos que esto no es necesario, pero es para que quede claro las primeras veces que trabajamos con un notebook. Julia. Escribo una coma después de las comillas. Y ahora escribo la opción touch, que es separado, igual a true. Es true con minúscula. ¿Vale? Y cierro paréntesis. ¿Vale? Ok. Me marcó un error de que no encontró el método notebook. ¿Por qué no lo encontró? Si bien ya instalé iJulia, ya instalé la librería iJulia, me falta mandarla a llamar. Al igual que como hice en el comando pkg, tengo que escribir using iJulia. ¿Vale? Y ahora sí, ya puedo utilizar todas las funciones del paquete iJulia, cosa que previamente se me había olvidado. Entonces hago notebook, escribo todo el comando y doy enter. En este momento empieza a crear todo lo necesario para Julia y me abre una ventana en el navegador. Si yo me salgo del modo de pantalla completa, estoy en el navegador. ¿Vale? Me abre este entorno. Este es un notebook para comenzar a escribir código. En nuestro caso lo vamos a utilizar para Julia. En este entorno vamos a irnos a New y vamos a crear un notebook de Julia 1.8.2. Aquí lo creo. ¿Vale? Y esto es un notebook. En esto, a diferencia del... se parece al REPL, casi es la misma filosofía. El problema es que, como les dije, aquí podemos combinar código con lenguaje de Markdown. Aquí tenemos el tipo de cosas que podemos escribir. Markdown es para escribir con comentarios, Code es para meter código, el de Raw es para escribir texto sin ningún formato en específico, ni siquiera el formato de Markdown, ni siquiera el código de Julia. Esto, por ejemplo, nos serviría si nosotros queremos escribir un código o escribir un comando y diferenciarlo de un texto y queremos que se destaque, pues utilizaríamos el de Raw. El de heading es simplemente para crear encabezados. Entonces, cuando yo estoy en el modo code, puedo hacer lo que hice anteriormente. Puedo aquí escribir todo mi código, absolutamente todo, B igual a 3 y C igual a A más B. Escribo todo el código. Puedo utilizar aquí el de run, ¿vale? Para ejecutarlo, o simplemente puedo apretar Shift, la tecla Shift y Enter, y ya se habrá ejecutado. No me da el resultado inmediato porque el programa de Jupyter lo que hace es mandar a llamar Julia en el fondo, manda a llamar y se espera hasta que Julia dé una respuesta y ya me da una salida. Aquí este 1 que está aquí no son las líneas de comando, es el orden en que se ejecutó todo este subprograma. Vamos a llamarlo así, que es un subprograma. Es un programa más pequeño, es el subprograma 1. Este sería el subprograma 2. Por ejemplo, en el subprograma 2 quiero imprimir el valor de la variable A. Pues yo solamente escribo A y doy Shift Enter. Y ya me da la respuesta porque Julia le dice a Jupyter que A vale 2. Todas las variables que yo esté aquí me las va a poder detectar el notebook en esta parte. Solamente hay que asegurarnos que cuando yo mande a llamar una variable B esté en la línea de comando previo. Por ejemplo, aquí sería la línea de entrada 3 y en cambio en la B está en la línea 1. Entonces sí es correcto que en la 3 de Shift Enter sí va a encontrar a la B. ¿Vale? Si yo declaré, por ejemplo, una variable C en una línea posterior, en la 1 no va a tener sentido porque
bueno, una D en la 1 no va a tener sentido porque está declarada posteriormente. Entonces hay que cuidar en qué orden estamos ejecutando esto. Entonces esto es el modo código. El modo Markdown, vean que desaparece eso de in, de entrada. ¿Por qué? Porque aquí podemos escribir texto. Esto es un ejemplo de texto en Notebook. Ay, me faltó la B. De Julia. ¿Vale? Igual cuando le doy run, ya me comienza a ver. Aquí ya no se ve como el out de acá arriba, no me da ninguna respuesta, pero se ve en un texto plano, no en un texto plano, sino en un texto formateado con el lenguaje de Markdown. ¿Vale? Este de B y diagonal B son etiquetas de HTML que entiende Markdown para resaltar las letras en color negro. ¿Vale? Entonces puedo utilizar el lenguaje de HTML para Markdown. Tiene su propio lenguaje y de hecho Jupyter por aquí ofrece un tutorial para ver cómo funciona Markdown. Déjenme ver si está aquí. No recuerdo si está aquí o está al inicio. Run code, no. Kernel, help, aquí. Homepage, Julia Documentation. Aquí está, Markdown. ¿Vale? Si ustedes van a Markdown, les va a dar todo un tutorial de cómo funciona Markdown. ¿Vale? Entonces, me regreso a la pestaña donde tengo Jupyter en este caso. Y aquí ya puedo trabajar. ¿Vale? Doy Shift Enter y ya me da el texto. Entonces, como les digo, la gran ventaja de estos notebooks es que cuando queremos presentar datos, nosotros podemos escribir todo el programa que hace la gráfica directo en una entrada y aquí nos mostraría como resultado la gráfica directamente. Esto me permite crear reportes visuales completos, muy bien detallados. Y lo único que después haría es publicarlo. Bueno, ¿dónde están? Aquí en Print Preview me daría una versión de impresión. ¿Vale? Aquí donde me muestra toda la salida de mi notebook. ¿Vale? ¿Dónde está guardado el notebook? Ah, bueno, ese notebook, déjenme entrar aquí al modo shell. Hago ls, aquí está. No le he puesto ningún título, igual que en el caso del código tengo que darle file. Aquí save as, aquí tengo que escoger un nombre. Aquí me va a pedir que escoja un nombre, por ejemplo, inicio notebook. Le doy guardar y ya le puso un nombre. Vean que aquí ya cambió por el nombre del notebook. Y si yo me voy aquí otra vez y escribo ls, ya está aquí, aunque dejó el de título. Le hubiera dado rename. Le hubiera dado aquí en rename para cambiar el nombre solamente, pero yo le di guardar como. Entonces, ya aquí está mi notebook. Vean que este no tiene la extensión JL como el archivo de código de Julia. Este tiene esta extensión porque esta es propia de Jupyter, para los notebooks de Jupyter. Como les digo, Jupyter es una gran herramienta. Incluso cuando uno está aprendiendo a programar, por ejemplo en Python, Jupyter es la herramienta más utilizada. Porque aquí se pueden ir escribiendo ejemplos de qué es lo que está haciendo el código de arriba o comentarios de qué se está haciendo el código. ¿Vale? Entonces, esa es la otra forma. Ahora, ¿por qué el comando de Julia para iJulia lleva todos estos parámetros? Bueno, el primer parámetro de dir lo que le dice es en qué directorio va a iniciar iJulia o Jupyter. Miren, por ejemplo, recuerden que cuando se comenzó la sesión de Jupyter me mostró este directorio. Este directorio solamente tenía el código fuente de inicio.jl. Ahora ya contiene los dos notebooks, el que estaba sin título y el que acabamos de guardar. De hecho, aquí me dice que el de inicio notebook está en ejecución en este momento. ¿Vale? Aquí es en la carpeta donde inicia Julia. A partir de aquí yo puedo navegar en los directorios, puedo crear nuevas carpetas, puedo subir archivos, puedo hacer todo desde aquí. Este solamente es el gestor de archivos donde inicia Julia.
¿vale? Donde inicia Jupyter. En este caso está en toda esta ruta que dice la parte de dir. ¿Y qué es esto de detach? Lo de detach lo único que hace es decir, si lo traducen literalmente separado, lo que hace es permitirme continuar escribiendo comandos en la terminal de Julia a pesar de que esté ejecutado Jupyter. Si yo no le pongo este valor de true, este valor de verdadero, no puedo ejecutar ningún otro comando adicional en la terminal donde esté iniciado Julia hasta que no termine la sesión de Jupyter. Por ejemplo, aquí le voy a dar. Vamos a ver de hecho de una vez cómo puedo cerrar mi sesión de Jupyter correctamente, ya que no nada más es cerrar el navegador o cerrar las pestañas donde tenga iniciados mis librerías. O sea, no solamente basta con eso. ¿Vale? ¿Cómo le tengo que hacer? Bueno, tengo que utilizar esta parte de aquí, la de quit. ¿Vale? Cuando aprieto quit, lo único que hago es salirme y ya me dice que ya se ha detenido el servidor de Jupyter. Por tanto, ya puedo salir de aquí. Cierro la pestaña donde tengo Jupyter y regreso aquí. Ya se cerró en automático. ¿Vale? Ya no tengo que preocuparme por eso. Si yo solo cerrara el navegador, aún quedaría la sesión de Jupyter. Hasta que no la cierre, no se va a cerrar esa sesión. ¿Vale? Vean, por ejemplo, vuelvo a iniciar la sesión. ¿Vale? Me abre en el navegador. Déjenme ir a esto. Vean esta ruta que está aquí, esta de localhost 8888 diagonal tree. Esto es donde están mi notebook. Es la página o la URL como puedo acceder al notebook. ¿Vale? Entonces, si yo cierro la pestaña, vean que pues yo pensaría que ya Julia o el de Jupyter ya está cerrado. Pero si accedo a esa misma ruta con localhost 8888, 2.8888, puedo volver a acceder a la sesión de Jupyter. Entonces, no se cierra cuando cierro la pestaña o incluso cierro el navegador. No se cierra la sesión. Tengo que irme aquí en Quit. Le doy clic, se cierra y ya puedo cerrar mi pestaña. Doy localhost y ya no puede acceder a la sesión de Jupyter. ¿Vale? Ya no está abierta la sesión. Por eso es importante. Ahora, vean que yo voy a iniciar una sesión aquí, sin estos dos comandos. Así, simplemente con notebook y paréntesis. También lo puedo hacer. Comienza la sesión de Jupyter, pero en este caso comenzó con mi carpeta de usuario. ¿Vale? Entonces, ya detuve la sesión. Cierro esto. ¿Vale? Ya se detuvo la sesión. Ahora, vamos a iniciar la sesión solamente con la ruta sin poner el otro comando, el de detach. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya estoy en la carpeta de Julia, no hay ningún problema, donde estaba trabajando, pero vean que no me permite escribir ningún comando en la terminal. No me aparece en la palabra Julia, lo que quiere decir que no puedo introducir ningún comando de Julia hasta que no termine la sesión. ¿Vale? Si no activo esta opción, no puedo hacer nuevos programas de Julia dentro de la terminal. Entonces, hasta que no termine la sesión con quit, y ya me volvió a salir la palabra Julia en la terminal. ¿Vale? Ya regresé a la sesión normal. Entonces, ¿el primero para qué es? El primero es para indicarle dónde va a iniciar la sesión el notebook, y el segundo es para decirle que me deje ejecutar comandos de Julia dentro de esta sesión. ¿Vale? Así podemos trabajar con los notebooks. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué podemos hacer? Bueno, necesitamos primero instalar Jupyter. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos para instalar Jupyter? Bueno, necesitamos instalar la librería Julia. Entramos al modo PKG, es una alternativa al modo PKG.
agregamos add iJulia. Con esto se instala la librería de iJulia. Incluimos o usamos la librería de iJulia. Y luego mandamos a llamar a la función notebook. ¿Vale? Y ya en notebook nos creará un nuevo archivo. Solamente que aquí déjenme terminar esta sesión. ¿Vale? Termino esa sesión. ¿Vale? Notebook con dos argumentos. El primero, el directorio donde queremos que se inicie el notebook. Y el segundo, que nos permita ejecutar comandos de Julia adicionales junto con el notebook. Damos Enter. Esperamos a que se nos abra el directorio. En Windows puede haber un problema de que no se abra en automático el navegador. Si no se abre el navegador, ustedes abran su navegador que tienen configurado como predeterminado en Windows y escriban esta ruta, local, ni siquiera hasta el tree, nada más hasta el localhost 2.8888. Creamos un nuevo notebook de Julia. ¿Vale? Seleccionamos New y seleccionamos Julia 1.8.2. Y esto nos va a dar nuestro notebook. Y en el notebook, en el modo code, podemos introducir nuestro código y en el modo ciertas etiquetas de HTML o podemos buscar las etiquetas de Markdown para resaltar texto. Entonces, esas son las formas con las que vamos a estar trabajando en Julia. Terminamos la sesión del notebook con quit y regresamos a nuestra sesión de Julia normal. Entonces, esas dos van a ser las formas en que vamos a estar trabajando con Julia. Realmente no van a ser dos. Yo voy a quedarme simplemente con trabajar con code, con el editor de texto y utilizar la terminal en una sesión de REPL de Julia. Y ahí voy a estar escribiendo todo el código. O sea, voy a estar generando archivos .jl constantemente. Pueden escoger la forma en que más les convenga, la forma en que más se acomode para ver los resultados que queremos. Como les dije, iJulia de hecho es una forma muy que sirve en pedagogía bastante para enseñarle, en particular Python. Para enseñar Python es muy útil porque es muy visual. ¿Vale? Entonces espero que aquí haya quedado claro cómo se va a trabajar con Julia.